Con el gusto de siempre, les saludo con afecto y cariño en este su espacio al encuentro con la palabra. Estamos meditando el Evangelio de San Lucas, el Evangelio llamado de la Misericordia, y vamos a leer todos los pasajes, lo que vayamos reflexionando bajo la perspectiva siempre de la misericordia. Hoy vamos a compartir este texto del capítulo 4, versículos del 16 al 30, que es un prólogo, son los inicios de la predicación de Jesús. Les comparto el texto. Vino a Nazaret, donde se había criado, entró según la costumbre en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me van a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Les digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo arrojaron fuera de la ciudad, y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Hasta aquí el texto. Es el inicio del Evangelio, es el inicio de la predicación de Jesús. Y a esto normalmente lo llamamos como el discurso programático. ¿Por qué le llamamos así? Porque en esta presentación Jesús da a conocer cuál es el programa que va a desarrollar a lo largo de su vida y que Lucas nos presentará en el Evangelio. Jesús, una vez que es bautizado por Juan y superado las tentaciones, vuelve a Galilea con el poder del Espíritu Santo y empieza a enseñar en las sinagogas. Recuerden que la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían para estudiar la Sagrada Escritura. El templo era el lugar del culto, de la ofrenda. En cambio, la sinagoga era el lugar de la reflexión, de la discusión sobre la palabra de Dios. Ahí va Jesús a una sinagoga. Aquí nos presenta Lucas la enseñanza de Jesús en Nazaret, la ciudad donde creció.
Jesús entra un sábado en la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías. Obviamente no eran libros como hoy conocemos los escritos, eran rótulos, eran rollos normalmente de papiro o pergaminos. Recuerden que el pergamino era piel de alguna ternera con un tratamiento que se le daba a esa piel y sobre la piel se escribía. Entonces podía ser un rollo de piel o un rollo de papiro. Obviamente el papiro se extrae de esta planta, como el carrizo, se quitan las tiras, se sacan las tiras del papiro, se entrelazan las tiras, luego con una prensa se les quita el agua, se deshidrata y quedaba una pequeña película, por decirlo así, del papiro, el papel. Y sobre el papel se escribía. Es lo que le dan a Jesús en ese momento, este pasaje del profeta Isaías. En él lee Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado. Se trata de un pasaje importante del profeta Isaías que habla de un personaje misterioso sobre el cual se ha posado el Espíritu del Señor, le ha consagrado con la unción y le ha enviado. La misión de este personaje que describe Isaías es una misión de alegría, de liberación. Ha sido enviado a anunciar a los pobres un evangelio, un mensaje alegre. Se trata de un mensaje de liberación para los prisioneros, curar a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos, proclamar un año de gracia del Señor, es decir, de un año santo, de un jubileo. En el texto del profeta Isaías se concluye diciendo de un año de venganza, de revancha, pero cuando Jesús proclama ese mismo relato de Isaías, omite la venganza. Jesús no ha venido a vengarse de nadie, sino a traer la salvación. Esto que Jesús hace en esa sinagoga, pues es lo que a lo largo del Evangelio vamos a estar escuchando, cómo Jesús libera a los oprimidos por el mal, por el demonio. Jesús viene a dar la vista a los ciegos, sobre todo a los pobres, a hacerles calor a los pobres, a los descartados. En palabras del Papa Francisco, Jesús viene a buscarlos. Y cuando Jesús enrolla el volumen, dice, lo devolvió al ministro, al que le ayudaba, y se sentó. Todos fijaron su mirada en él y esperaban su comentario. ¿Cuál fue el comentario que hizo Jesús? Hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Jesús anuncia que la profecía de Isaías se ha cumplido en su persona. En efecto, el Espíritu del Señor se posó sobre él en el momento de su bautismo en el Jordán. De este modo fue consagrado Jesús con una unción espiritual y empezó su misión. Entonces Jesús es el Mesías. Cuando traducen este texto de Isaías del hebreo al griego, dicen que Jesús es el Christos, es el ungido.
Es una misión enorme de liberación y de alegría. El año de gracia del Señor. Podemos pensar en la reacción de la gente que se queda llena de admiración. La profecía de Isaías se cumple en Jesús. Lo que había sido prometido se vuelve ahora realidad. Jesús es quien da cumplimiento a la Escritura. Pensemos pues en la importancia de la Escritura en nuestro conocimiento de Jesús. Tengamos aprecio, amor por la Sagrada Escritura. La Iglesia, para hacernos comprender mejor a Jesús, ha leído siempre el Antiguo Testamento, sobre todo las profecías, como una preparación de Jesús. Jesús mismo, después de su resurrección, dio a sus apóstoles la clave de interpretación de la Escritura, como nos dice Lucas en el pasaje de Emaús. Jesús mismo se pone a explicar la Escritura. La palabra de Dios se caracteriza por el hecho de que las profecías y las predicciones se cumplen en la vida y en la persona de Jesús. Decía San Jerónimo que quien ignora las Escrituras ignora a Cristo. Por eso es importante para nosotros conocer la palabra de Dios para tener un conocimiento mejor de Jesús. Tengamos pues aprecio por la palabra de Dios. Yo les recomiendo que todos los días, quienes no pueden asistir a la Eucaristía diariamente, pues tengan su Sagrada Escritura a la mano, o al menos el misal mensual, donde viene el Evangelio y otras partes de la Biblia para cada día. Entonces la Escritura siempre nos va a hablar de Dios. Recuerden las palabras de San Jerónimo: quien desconoce la Escritura, desconoce a Jesús. La palabra es fuente de vida, tu palabra me da vida. Cantamos y expresamos cómo la palabra de Dios siempre será alimento para nuestra alma y esa luz que nos conduce siempre hacia Dios. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis y en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Los martes desde temprana hora, ahí nos encuentras y comparte. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.